La mayoría se rinde justo antes de que su vida cambie. Existe una tragedia que ocurre todos los días. No hace ruido, no aparece en los periódicos y no llena los hospitales, pero destruye más vidas que cualquier derrota. La mayoría de los hombres no fracasa porque no tenga talento. No fracasa porque le falte inteligencia, ni siquiera porque la vida haya sido injusta con ellos. Fracasa porque se rinde justo antes de que todo estuviera a punto de cambiar. Piensa en un minero cavando durante semanas. Golpea la roca una vez, después otra y otra más. El minero cansado deja el pico en el suelo y se va. Lo que jamás supo es que en el siguiente golpe habría encontrado el oro. La vida funciona igual. Los mayores cambios casi nunca llegan cuando todavía tienes fuerza. Llegan cuando ya estás cansado, cuando empiezas a dudar de ti, cuando sientes que todo el esfuerzo fue inútil, porque la vida tiene una forma muy extraña de probar a los hombres. Primero les exige paciencia, después disciplina y luego sacrificio. Y justo cuando piensas en abandonar, la vida te pregunta en silencio: ¿de verdad quieres esa vida con la que tanto sueñas? Tal vez hoy tú también estás haciéndote la misma pregunta. Has trabajado durante meses y no ves los resultados. Has entrenado, pero el espejo parece burlarse de ti. Has comenzado nuevos proyectos y has ahorrado. Sobre todo, has aprendido nuevas habilidades. Y aún así, tu vida parece estar exactamente igual. Entonces aparece esa voz que todos conocemos. La próxima semana será mejor. Tal vez esto no es para mí. Quizá ya es demasiado tarde. Esa voz no intenta protegerte, intenta detenerte, porque sabe que si avanzas un paso más, dejarás de ser el hombre que siempre fuiste. Y cuando un hombre cambia, su destino cambia con él. Hoy quiero contarte una historia, no sobre un hombre extraordinario, sino sobre un hombre común. Un hombre que estuvo a punto de rendirse. Un hombre que creyó que todo había terminado, sin imaginar que estaba viviendo las últimas horas de su antigua vida. Porque recuerda esto desde ahora. A veces la vida guarda sus mayores recompensas justo detrás del momento donde la mayoría decide regresar. Gabriel tenía 38 años. Durante mucho tiempo creyó que estaba haciendo lo correcto. Trabajaba duro, cumplía sus horarios, pagaba sus cuentas y era responsable. Pero había una diferencia entre sobrevivir y vivir, y él apenas comenzaba a entenderla. Cada mañana sonaba su alarma, se levantaba con ilusión, conducía la misma ruta, escuchaba las mismas conversaciones, regresaba agotado, encendía su televisor y esperaba que el día siguiente fuera diferente, pero nunca lo era. Durante años soñó con abrir un pequeño negocio. Él tenía ideas, había leído cientos de libros, incluso había tomado cursos, pero siempre encontraba una razón para esperar. No tengo suficiente dinero, no es el momento, cuando tenga más experiencia. Y los meses se transformaron en años, y los años en costumbre. Un día vio cómo un antiguo compañero inauguraba la empresa de la que habían hablado cuando eran jóvenes. Sintió una mezcla de admiración y tristeza. La diferencia entre ellos no era el talento, era que uno comenzó y el otro siguió esperando. Gabriel empezó a perder el respeto por sí mismo. Cada promesa incumplida era una grieta más en su confianza. Decía que entrenaría y no entrenaba. Decía que estudiaría y no estudiaba. Decía que cambiaría y no cambiaba. Con el tiempo dejó de hablar de sus sueños, porque ya no soportaba escuchar sus propias excusas. Y existe un momento muy peligroso en la vida de un hombre, no cuando pierde dinero y tampoco cuando fracasa, sino cuando deja de creer en la persona que se ve enfrente al espejo. Porque un hombre puede reconstruir cualquier cosa, excepto una vida basada en promesas que nunca se cumplen. Todo cambió una tarde de invierno. La empresa donde había trabajado durante 12 años anunció despidos. Su nombre estaba en la lista. Salió con una caja entre las manos. Dentro habían fotografías
un cuaderno y una taza de café. Junto con ellas, 12 años resumidos en una sola caja de cartón. Luego llegó a casa y no dijo ninguna palabra. Se sentó solo en la mesa y el silencio pesaba más que cualquier noticia. Aquella noche abrió el cajón donde guardaba sus viejos proyectos. Encontró sus hojas amarillentas y metas escritas hacía más de una década. Siguiente leyó una frase: algún día viviré de aquello de que amo. Sonrió con amargura. Ese algún día nunca había llegado, no porque la vida se lo hubiera impedido, sino porque él siempre eligió esperar. Sintió vergüenza, no por perder un empleo, sino por comprender que había desperdiciado años enteros esperando a sentirse preparado. Y entonces apareció la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si ese despido no fuera mi final, sino la última oportunidad que la vida me está dando para despertar? Esa noche casi no durmió, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, solo sintió urgencia de comenzar. Al día siguiente salió a caminar sin rumbo. Llegó hasta un viejo puente donde un anciano observaba el río. Se sentó junto a él. Sin conocerlo, comenzó a hablar de sus problemas. Cuando terminó, el anciano solo señaló el agua y le dijo: ¿ves ese río? Gabriel asintió. Hace años había una enorme roca en medio del cauce. Todos pensaban que el agua jamás podría moverla, pero el río nunca dejó de avanzar. No tenía fuerzas suficientes para destruir la roca en un solo día, así que hizo algo mejor. La desgastó gota a gota y después añadió: los hombres creen que la vida cambia con una gran decisión, pero la verdad es otra. Cambia con miles de pequeñas decisiones repetidas cuando nadie te está mirando. Y Gabriel permaneció en silencio. Comprendió que llevaba años esperando un cambio gigantesco, cuando lo único que necesitaba era convertirse en el río, seguir avanzando aunque el progreso fuera invisible. A partir de ese día, dejó de esperar motivación. Diseñó una rutina y prometió cumplirla incluso cuando no tuviera ganas. Se levantó antes del amanecer y volvió a entrenar, no solo para tener un mejor físico, sino para recuperar el dominio sobre su mente. Cada mañana escribía 3 objetivos y no se acostaba hasta terminarlos. Aprendió una nueva habilidad y después otra. Comenzó un pequeño proyecto desde la mesa de su cocina. Los primeros meses nadie creyó en él. Algunos incluso solo se burlaban, pero él ya no buscaba aprobación, buscaba coherencia. Por primera vez en muchos años, sus acciones comenzaron a parecerse a sus palabras. Su confianza regresó lentamente, no porque los resultados fueran extraordinarios, sino porque estaba dejando de fallarse a sí mismo. Meses después consiguió sus primeros clientes. No fueron muchos, pero eran suficientes para demostrarle que el camino era posible. Él continuó. Cuando aparecía el cansancio, recordaba a aquel minero. Cuando llegaban las dudas, recordaba el río. Y cuando quería abandonar, recordaba la caja de cartón con la que salió de aquella empresa. Y él seguía avanzando. Pasó un año y su proyecto comenzó a crecer. Llegó a contratar a su primer empleado. Después llegaron nuevas oportunidades. Un periodista local escribió sobre su historia. Muchos le preguntaban cuál había sido el secreto. Él siempre respondía igual: no hice nada extraordinario, simplemente dejé de rendirme cuando todo parecía indicar que debía hacerlo, porque comprendió algo que jamás olvidaría. Las personas no fracasan el día que pierden, fracasan el día que deciden de dejar de intentarlo. Hay hombres que pasan toda su vida esperando una señal, esperando sentirse preparados, esperando a tener más dinero, esperando más tiempo, más seguridad y más confianza. Pero la vida nunca entrega esas garantías, las construyes durante el camino. La fortaleza no aparece antes de la batalla, nace dentro de ella. Y el respeto propio no surge cuando alcanzas la meta,
Comienza el día que cumples una promesa que nadie más conocía. Muchos creen que el éxito consiste en ganar, pero no. El éxito consiste en convertirte en alguien que ya no abandona, porque un hombre disciplinado puede perder dinero, pero también lo puede recuperar. Puede perder un negocio y construir otro. Puede perder una oportunidad y crear una mejor. Pero un hombre que pierde la voluntad de seguir, lo pierde absolutamente todo. Recuerda esto, la vida recompensa la persistencia, mucho más que el talento. El talento abre puertas, pero la disciplina las mantiene abiertas. Y el carácter decide cuánto tiempo permanecerás dentro. Nunca subestimes el poder de un día más, un entrenamiento más, un libro más, una llamada más o una conversación más, porque el cambio rara vez ocurre de un golpe, siempre se acumula en silencio, hasta que un día todo aquello que parecía invisible se vuelve imposible de ignorar. Quiero que te imagines algo, a ti dentro de 10 años, ¿realmente existe otra versión de ti? Ese hombre vive con las consecuencias de la decisión que tomes hoy. Puede ser un hombre lleno de arrepentimientos o un hombre lleno de historias. Todo depende de lo que hagas cuando termine este video. Tal vez estés cansado, tal vez hayas perdido dinero, tal vez alguien dejó de creer en ti, tal vez tú mismo dejaste de creer en ti. Pero mientras sigas respirando, la historia no ha terminado. No abandones el entrenamiento que puede transformar tu cuerpo. No abandones el proyecto que puede cambiar tu futuro. No abandones el sueño que todavía late dentro de ti, porque nunca sabrás si estabas a un solo paso de la vida que llevabas años buscando. Recuerda al minero, recuerda al río, recuerda a Gabriel y recuerda que la vida no siempre recompensa al más rápido, ni al más inteligente y ni siquiera al más fuerte. Muchas veces recompensa simplemente al hombre que decidió quedarse cuando todos los demás se fueron. Así que levántate cada mañana, haz esa llamada, lee ese capítulo, entrena aunque no tengas ganas, ahorra aunque parezca poco y construye aunque nadie te aplauda, porque llegará el día en que mirarás atrás y comprenderás que cada esfuerzo pequeño estaba construyendo al hombre que hoy eres. Y ese hombre será tu mayor victoria, porque el verdadero triunfo nunca fue el dinero, nunca fue el reconocimiento y nunca fueron los aplausos. El verdadero triunfo fue no convertirte en otro hombre que abandonó justo antes de tu milagro. Los hombres comunes se detienen cuando aparece el cansancio y los hombres extraordinarios descubren que el cansancio suele ser la puerta que conduce a la transformación. Y cuando decidas dar un paso más, aunque todo lo que está dentro de ti quiera detenerse, estarás escribiendo algo mucho más grande que tu historia de éxito. Estarás construyendo tu legado, un legado de disciplina, un legado de honor, un legado de perseverancia, porque al final de la vida no serás recordado por las veces que caíste, serás recordado por todas las veces que elegiste levantarte una vez más. Y ese es el verdadero legado, vivir con valentía, amar con propósito y soñar sin rendirse jamás. Y esa es la auténtica mentalidad espartana. Antes de despedirme, quiero decirte algo. Si hoy estás pasando por un momento difícil, no te rindas. Sé que a veces la vida pesa demasiado, que los problemas parecen no terminar y que avanzar puede sentirse más difícil de lo que imaginabas. Pero no dejes que las circunstancias definan quién eres, ni siquiera quién puedes llegar a ser. Sigue esforzándote, sigue aprendiendo, sigue levantándote cada vez más que la vida intente derribarte, porque las personas que dejan un verdadero legado no son las que tuvieron un camino fácil, sino las que decidieron seguir adelante cuando todo parecía perdido. Gracias por permitirme acompañarte un día más. Cree en ti, cree en tu proceso y recuerda, cada pequeño paso cuenta. Recuerda que mientras sigas avanzando, tu historia todavía se está escribiendo. Puedes contar conmigo y con este canal.
Mientras sigas luchando, nunca estarás solo en este camino. Nos vemos en el próximo video y nunca dejes de construir tu legado. Un canal dedicado a todos los hombres con dificultades en la vida. ¡Espartanos!